sueño colectivo, intergeneracional de las y los revolucionarios, quienes con la llegada de Chávez, nuestro eterno comandante, nos abocamos y revivimos la llama de ese fuego, de ese sueño histórico tomado de la mano de un pueblo ávido de conocimientos, en el cual se expresa a través de sus sabios y sabias como un legado de saberes ancestrales y tradicionales. Un pueblo que para sus propósitos cuenta con académicos, científicos, investigadores y estudiantes dispuestos a dar con ética y profesionalismo lo mejor de sí para un país que nos muestra la naturaleza y la complejidad de esta sociedad contemporánea. Eso es precisamente lo que demanda a las universidades, una gran necesidad de replantearse a sí misma. Se trata entonces de asumir ese desafío en la inmediatez. No hay vuelta atrás. Debe ser en la inmediatez, pues en nuestro país la señala como punta de lanza en la formación de las nuevas generaciones, nuestros estudiantes. Son las universidades, entonces, las encargadas de velar por este compromiso histórico de enarbolar la bandera de una patria digna y soberana, que se identifique, por supuesto, con los valores éticos, políticos e ideológicos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La construcción del socialismo universitario no debe estar, entonces, supeditada a las ideas que contravengan los intereses superiores del pueblo venezolano. Antes bien, debe estar anclado en nuestro proyecto de vida como pueblo consciente de su papel histórico. Un proyecto que se corresponda con el plan de la patria, la cual se centra en la defensa de la soberanía nacional, es la gran ruta marcada en los 5 objetivos históricos. Esto es sencillamente asumir la democracia política, social, cultural, económica y territorial. Hablamos entonces de un concepto de defensa desde lo político e ideológico, basado en un concepto de soberanía, ética y batalla anticolonial y antiimperialista. Retomar como pueblo libertario el pensamiento y la acción antiimperialista, antiintervencionista e antiintervencionista como código de ética patrio, y eso es lo que plantea la visión de la formación chavista para avanzar hacia la construcción de una universidad necesaria. Imagínense cuánta agua ha corrido bajo el puente en los últimos 50 y tantos años. Yo llegué a la Universidad de los Andes, había cumplido 17 años y regresé a Barinas ya como profesor, egresado por supuesto de la ULA, y después de haber trabajado como personal docente allí durante algunos años, regresé a Barinas y llegué directamente a la UNEYES, personal académico de la UNEYES en 1980, 17 años después prácticamente. Entonces, bueno, uno se remonta aunque no quiera, y oyendo los gritos, las consignas de los estudiantes, a esos años, cuando estuvimos y nos formamos académica y políticamente en las aulas, en los pasillos de nuestras universidades.
porque nosotros estábamos en la ULA, por ejemplo, pero en algunas oportunidades fuimos a reuniones políticas en la Universidad Central, en la Simón Bolívar, etcétera. Pues éramos miembros de un movimiento estudiantil de izquierda en aquellos años en nuestro país. Por cierto, que quizás algunos de los organizadores y promotores del encuentro al que me voy a referir estén por aquí. Dentro de poco, para el 21, ahí está Martín y su equipo, Martín Sayago. Gran abrazo, compadre. Están organizando un encuentro para el 21 de noviembre, que es el Día del Estudiante. El 20 y 21, exactamente. Un encuentro, lo llaman ellos, de dirigentes estudiantiles de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Martín entra en la de los 80, ¿no? De los 80. Yo dentro de los de 70. No llegamos a los 60, a los 70. Cuando yo llegué a la ULA era el 72 ya. Bueno, y fíjense, ese encuentro muy importante, hay que seguirlo apoyando y organizando, y se va a realizar aquí en Barinas. No es casual, ¿verdad, Martín? No es casual que el encuentro sea aquí en Barinas y que la mayor parte de los organizadores y organizadoras sean de acá, de nuestro estado. También están participando compañeros, compañeras de la ULA y de otras universidades del país. Ha causado un gran revuelo ese llamado, por cierto. Permítanme la digresión y referirme un poquito a ello. Ha causado un gran revuelo y es muy importante porque compañeros, compañeras que vienen, sobre todo los que vienen de aquellos años, que habían estado por allí un tanto apagados, como se dice en criollo, apartados del proceso, que uno mismo no sabía dónde estaban, años sin saber de ellos y ellas, han estado reapareciendo, resurgiendo, poniéndose a la orden para lo que haga falta y sobre todo para participar en ese evento de acá de Barinas, ese gran reencuentro de dirigentes universitarios y universitarias de todos esos años. Por supuesto, objetivo fundamental, la unidad para seguir trabajando en el terreno que sea necesario por la consolidación del socialismo bolivariano del siglo XXI, por la consolidación del legado de Chávez. Eso no se puede perder de vista. Objetivo fundamental. Una jornada para el debate, para la crítica y la autocrítica, que siempre es bienvenida, pero sin perder el rumbo, que somos bolivarianos y bolivarianas las compañeras y que estamos con muchas dificultades y sobre todo las impuestas por el enemigo fundamental de esta revolución, que es el imperialismo norteamericano, con muchas dificultades avanzando en el camino que nos continúa señalando el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Muy importante la referencia que hizo la rectora al golpe de timón. Se cumplieron 10 años del golpe de timón. Y unas semanas antes se cumplieron 10 años del gran triunfo electoral de octubre de 2012. Fechas importantísimas de tener en cuenta, porque es la historia reciente, la historia contemporánea de nuestro proceso. Y no solamente para conmemorar fechas, para tener en cuenta lo que eso significa. El golpe de timón es una referencia fundamental en esta coyuntura que estamos viviendo para la transición hacia el socialismo. Es otro concepto que no debemos perder de vista y sobre todo muchachos, muchachas.
nosotros no estamos en socialismo. Estamos construyendo una vía posible hacia el socialismo. Y por eso vamos en transición hacia el socialismo. Repito, con muchas dificultades económicas, políticas, culturales, dificultades culturales que tienen que ver con la falta de conciencia de algunos compañeros y compañeras, la falta de conciencia bolivariana, patriota, de soberanía, de verdadera libertad de algunos miembros y miembros de la comunidad venezolana en general. Ahí hay una gran cantidad de temas para el debate. Algunos de ellos los tocaremos en ese encuentro del 20 y 21 de noviembre. Y digo los tocaremos porque casi seguro, Martín, que yo pueda estar con ustedes esos días de noviembre. Y digo casi seguro porque ya lo tengo en la agenda, pero de repente surgen algunas tareas que obligan a cambiar esa agenda preestablecida. Esperemos que no. Y por supuesto siempre son tareas de la revolución asignadas, en mi caso, por el partido, por la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por el propio presidente, y de repente alguna tarea que amerite mi participación, mi presencia, y que se considere, pues, con todo el respeto debido, que tenga una mayor trascendencia que el encuentro de dirigentes para esos días, pero no creo que suceda. Así que tendremos varios temas importantes para debatir en esos días. Y por supuesto, un tema primordial es la universidad necesaria, como ustedes han titulado este encuentro de hoy. La universidad necesaria. Y por eso también uno se remonta a aquellos años iniciales, aunque no quiera, porque todo se relaciona con lo que estamos viviendo, muchachos, muchachas. Y es importante, muy importante, tener siempre en cuenta los antecedentes. ¿De dónde venimos? Porque si no, de repente se pierde la secuencia del proceso. De repente se pierde en el camino la importancia de tener en cuenta el desarrollo de nuestra historia, de la historia verdadera, desde la más lejana hasta la más cercana. Y en este caso concreto, la historia de nuestro propio proceso. Entonces no hay que olvidar, muchachos, muchachas, los que no vivieron, las que no vivieron aquellos años, afortunadamente, cuando nosotros ingresamos a la universidad, la intención de la Cuarta República, de los gobiernos de aquel momento, era privatizar totalmente la educación. Y fíjense que en algunos países de nuestra América lo han logrado, porque ese era un plan continental del imperialismo norteamericano, apoyado por las burguesías de cada uno de nuestros pueblos en este continente, como una de las maneras de mantenernos esclavizados. Mientras menos muchachos, muchachas ingresen a las universidades y se formen integralmente como debe ser, más fácil es dominar a un pueblo. Y por eso, entre otros, el padre Simón Bolívar, remontándonos un poco más atrás en la historia, lo decía: más nos han dominado por la ignorancia
que por la fuerza. Los enemigos de estos pueblos saben eso desde hace siglos. Dominarnos por la ignorancia. Porque eso origina la falta de conciencia patria. Eso impide que la gente como un colectivo sea capaz de analizar su propia realidad y oponerse entonces a esos intentos de dominación. Eso lleva, como sucedía aquí en la Cuarta República, y todavía sucede con sectores de las clases trabajadoras, a pesar de los 22 años de revolución en este país, que apoyan a la oposición venezolana. Es decir, uno de los métodos que han utilizado desde siempre los dominadores es disfrazar las verdades a través de la ignorancia para que los esclavos adoren a sus amos, para que los explotados y explotadas le rindan pleitesía a los explotadores. Parte de la intención que se logra sobre todo a través de la ignorancia. De allí entonces que esa era parte del plan, esa estrategia de aquellos años, del plan de la derecha nacional dirigida por el imperialismo norteamericano, de cerrar cada vez más las puertas de nuestras universidades para que solo estudiasen allí, en las universidades públicas, que solo estudiasen los hijos y las hijas de la burguesía. Y es así como incluso hay trabajos de investigación, los pueden buscar por allí. Yo me imagino que incluso deben estar colgados en internet, como dicen. Trabajos de investigación de aquellos años, sobre todo principios de los años 80 del siglo pasado, que muestran que efectivamente en esos momentos aproximadamente el 5% de los estudiantes universitarios provenían de las familias pobres, de los sectores populares. Pero entonces todo eso cambió con la llegada de la Revolución Bolivariana. Eso no podemos olvidarlo, muchachos, muchachas. Si no fuese por el plan de Chávez, por el proyecto de socialismo del siglo XXI que comenzó a implementarse desde 1999, cuando Chávez asumió la presidencia por vez primera, si no fuese por ello, la gran mayoría, para no decir todos y todas, pero la gran mayoría de muchachos, muchachas de los sectores populares no hubiesen ingresado a la universidad. Algunos de los que están aquí hoy como estudiantes universitarios no hubiesen tenido la oportunidad jamás si aquella Cuarta República hubiese continuado. Porque la intención era, y ahí están los planes también por escrito, hay documentos que sirven para verificar ello, privatizar totalmente toda la educación en el país. Es decir, que el que no pudiese pagar no ingresaba, y sobre todo a la educación media y a la universidad. Como ya dije hace un momento, en algunos países de este continente lo han logrado. Y ahí están los pueblos y sobre todo la juventud de esos pueblos hermanos luchando en la calle por lograr a estas alturas del siglo XXI lo que se logró aquí en Venezuela hace 22 años, gracias a Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana.
Eso no podemos olvidarlo, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas, porque los que no vivieron aquello pueden sentir en algún momento, y sobre todo por la campaña mediática de intento de desprestigio de la revolución bolivariana que continúa. Sabemos que eso está allí, y sobre todo con la utilización de los medios modernos de comunicación, que son muy poderosos y causan mucho daño, y sobre todo en la juventud. Hay que estar muy pilas, muchachos, muchachas, para no dejarse engañar. En algún momento los pueden llevar a pensar que lo que tenemos hoy día son derechos adquiridos de toda la vida, y que no importa cuál sea el gobierno que esté aquí, esos son derechos adquiridos entonces de siempre y se mantendrán, llegue el gobierno que llegue. Craso error. Si aquí supuesto negado, porque eso el pueblo venezolano no lo permitirá jamás, la transición hacia el socialismo fuese detenida, la oposición venezolana dirigida por el gobierno norteamericano lograra sus objetivos de frenar nuestra revolución, comenzarían eso en un supuesto gobierno de la oposición, que nosotros perdiésemos las elecciones presidenciales y se montara entonces aquí un presidente de la oposición. No solamente frenarían el proceso, comenzarían a echar hacia atrás todo lo que hemos logrado hasta ahora. No lo dude nadie, cerrarían las universidades bolivarianas y comenzarían o reiniciarían aquel viejo proceso, refiriéndonos solo a la educación. Lo mismo harían con todos los demás planes sociales de esta revolución, donde hemos avanzado con dificultades, con errores, pero por supuesto que hemos avanzado. En lo que a los logros sociales se refiere. Y harían con la educación y con todos los demás planes sociales lo que estoy diciendo. Buscarían la manera de echarlos atrás. Y por tanto la educación intentarían efectivamente lograr el plan de aquellos años 80 del siglo pasado. Privatizar la educación. Se montaría la burguesía con un plan terrible, mucho más desastroso que el que traían en aquellos años. No volverán, pero no podemos perder eso de vista, no podemos confiarnos, porque seguimos enfrentando grandes dificultades, sobre todo las creadas por el imperialismo y que son aplicadas aquí con el apoyo de la burguesía nacional. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos problemas internos. Eso no se puede obviar. No se puede hacer uno el loco o la loca, la compañera en general. Tenemos que enfrentar lo que sea necesario para seguir derrotando el divisionismo, el individualismo, el burocratismo, el nepotismo. ¿Y eso cómo se logra? Con formación de conciencia. He ahí la clave. Y por tanto, la gran responsabilidad que tienen nuestras universidades. No solamente las universidades, por supuesto, porque es un problema de la comunidad en general. Pero el papel de nuestras universidades es fundamental, porque de allí están egresando
los muchachos y las muchachas que deben egresar con una gran formación académico-técnica y esa formación relacionada con los problemas que seguimos enfrentando en la práctica para buscar soluciones científico-técnicos a los problemas que tenemos aún en el país. Pero además, es decir, esa formación que debe ser de altísimo nivel académico-técnico no es suficiente para asegurar el mantenimiento y la consecución del proyecto revolucionario. Nuestros muchachos y muchachas deberían egresar de nuestras universidades, que son más de 60 ya, las que ha creado la Revolución Bolivariana. Desde la primera que creó Chávez hasta las últimas que ha creado el presidente Maduro, el hijo de Chávez. Más de 60 universidades. Eso hay que verle la cara. Es un tremendo logro de la revolución, nadie puede negarlo. Hasta los enemigos lo reconocen. Pero de ahí la importancia de un conversatorio como este, con el título que ustedes le colocaron, la universidad necesaria, porque debemos continuar transformando nuestras universidades. Porque no es suficiente asegurar el cupo universitario, que es uno de los logros. Ustedes lo saben, muchachos, muchachas. Al que se le haya olvidado, busque los datos. Eso es muy importante siempre manejarlo. Cuando llegó la revolución, teníamos en nuestras universidades, hablando en números redondos, aproximadamente 600.000 estudiantes en todo el país, estudiantes universitarios y universitarias, en las universidades públicas y privadas, en redondo. En aproximadamente 4 o 5 años de revolución, porque Chávez entonces comenzó a crear las nuevas universidades. Porque por supuesto, si nos quedábamos solo con las que ya existían, 5 universidades públicas, las viejas, tradicionales, las que llaman las autónomas, pues por supuesto que ahí, como se dice en criollo también, no cabe tanta gente. Ahí no se podía asegurar el cupo y no era suficiente tampoco la misión Sucre que crió Chávez dentro de la filosofía de las misiones para acelerar las soluciones sociales en salud, en deporte, en cultura y por supuesto una de las áreas, la educación. Y recuerden que surgió Robinson 1, Robinson 2, Misión Riva, Misión Sucre. La Misión Sucre para los estudios universitarios, pero eso no era suficiente para tanta gente. Y comenzó Chávez a crear las nuevas universidades. Gran logro de la revolución. Para asegurar la inclusión de todos los muchachos y muchachas que egresaran de los liceos, de la educación media, en esas universidades. De tal manera que en los primeros 4 o 5 años, con todas las universidades que se crearon, la Misión Sucre en su apogeo, de 600.000 estudiantes aproximadamente, pasamos a 2 millones de estudiantes universitarios. 2 millones. Hoy día, a pesar de las dificultades que nos han creado, tenemos aproximadamente 3 millones de estudiantes universitarios. Gran logro de la revolución, sin duda. Pero ya decía, no es suficiente. No es suficiente. Porque de todos los millones de muchachos y muchachas, ya entonces de profesionales que han egresado durante todos estos años,
Los números yo no los tengo. Solamente la apreciación, a veces un tanto subjetiva, que uno hace, porque realmente no se ha medido como debe ser. Una cosa que deberían hacer nuestras universidades, se puede tomar como una tarea, realizar una encuesta nacional para saber dónde están, qué están haciendo por la patria, por el desarrollo, la consolidación, el camino hacia el socialismo. Los millones y millones, porque son millones. Por ahí está el número, en este momento se me escapa de la mente y no lo traje anotado, pero son varios millones de los egresados de nuestras universidades en estos 22 años de revolución. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo por la patria? Un buen número, gracias a la guerra mediática, gracias al guión de golpe continuado que nos ha aplicado y nos sigue aplicando la derecha nacional e internacional, se han ido del país. Excelentes profesionales formados por la revolución se han ido del país. ¿Por qué? Falta de conciencia, patria, humanista, de autonomía. ¿Y quiénes somos los primeros responsables? Nosotros mismos. Comenzando por los profesores y las profesoras universitarias. Pero sin negar la responsabilidad que tenemos todos y todas, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Polo Patriótico, de la vanguardia revolucionaria, en todos los niveles. Desde las direcciones nacionales hasta las organizaciones de base. Somos responsables de eso. Porque, entre otras cosas, otra tarea que yo creo que tienen nuestras universidades dentro de esta definición de la universidad necesaria para el nuevo reimpulso que hay que darle a esta construcción socialista, es la revisión urgentísima de nuestros pensum de estudio. Los pensum de estudio de nuestras universidades no contemplan la formación ideológica y política de nuestros muchachos. Eso hay que hacerlo. Es la manera de asegurar la formación de conciencia de esas futuras generaciones, como también se les dice, para asegurar la continuidad de este proceso. Porque en los hombros, en las mentes y los corazones de esos muchachos, de esas muchachas, es donde está la responsabilidad de darle continuidad a este proceso. La idea de darle continuidad debe pensarse sobre esa realidad de lo que es nuestro ciclo vital en este mundo. A veces nos olvidamos un poco de eso, porque por supuesto, a nadie, a menos que tenga algún cablecito pelado por ahí en la mente, a nadie le gusta pensar en la muerte, y menos en su propia muerte. Eso generalmente uno no lo piensa porque es parte del mecanismo de defensa que tiene el propio organismo, la mente humana, que es la máquina más perfecta que ha inventado la naturaleza. Dentro de tu capacidad de sobrevivencia, de tu instinto de sobrevivencia, está el no pensar en la muerte. Porque eso sería una preocupación permanente, pues. Imagínate el estrés que se generaría si tú estás pensando todo el día y todos los días
que será que ya me va a llegar la hora, que será que tal, que ya voy a cumplir 70, que a lo mejor no llego a los 71, etcétera. No. Y bueno, y lamentablemente se nos muere gente joven. Nos han matado gente, dirigentes como Robert Serra. Cosas que no hay que olvidar nunca. Bueno, se nos fue muy temprano físicamente el comandante Chávez. Muy temprano. Bueno, pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Entonces, compañeros, compañeras, la atención que tenemos que darle a nuestra juventud, a nuestras muchachas, muchachos, a nuestros niños, a nuestras niñas, es especial y fundamental para poder asegurar la continuidad de este proceso. De allí que yo diría, como una tarea urgente, urgentísima, revisar nuestros pensum de estudio. Porque hay algunos trabajos, yo los he estado revisando, de compañeros, compañeras muy serios y muy serias, investigadores, profesores y profesoras universitarias, que muestran esto que les estoy diciendo, que nuestros pensum, comenzando por la Universidad Bolivariana, la hija predilecta de Chávez, no están adaptados a lo que realmente necesitamos para la formación integral de nuestros muchachos y nuestras muchachas. La gran mayoría de esos pensum, dicen estos investigadores, fueron redactados, puestos en funcionamiento en el momento que se fundó, por ejemplo, la Universidad Bolivariana, y no se contempla allí para nada esa formación ideológica y política. No se le habla a los muchachos del socialismo, no se le habla a los muchachos del árbol de las tres raíces, no se le habla a los muchachos del proyecto como tal del comandante Hugo Chávez, que más que hablarles sería que deben estar contenidos en algunos pensos o pensas o pensum elaborados con un estudio científico, como tiene que ser, que permita que dentro de integrados con todo lo que es el diseño de una determinada carrera universitaria, los muchachos y las muchachas estudien la filosofía, la doctrina de Chávez, del chavismo, comenzando por el árbol de las tres raíces y llegando hasta el plan de la patria, el que dejó Chávez, el que se transformó en ley de la patria y al que le ha dado continuidad el presidente Nicolás Maduro, y está el plan de la patria 2021-2024 o 25. Eso tienen que estudiarlo nuestros muchachos y muchachas en las universidades. Yo digo que es una tarea urgente, urgentísima, organizar grupos de especialistas, que tenemos bastante. Yo estoy a la orden de lo que pueda ayudar. Tengo muchos años que no reviso eso. Pero cuando yo hice mi maestría en educación universitaria, mi tesis fue precisamente en diseño curricular. Ahí en momenticos que tenga puedo sentarme con algún equipo a recordar conceptos, métodos y sobre todo a trabajar en función de eso. Tarea urgente e importantísima para todas las universidades de la revolución, desde las primeras que diseñó y creó Chávez hasta las últimas. Porque ese es otro tema, que esto que dije como un ejemplo para la bolivariana, según estos investigadores nuestros, revolucionarios, revolucionarias, las de reciente creación sufren de las mismas carencias. Porque parece que los compañeros, compañeras que se han encargado de esos diseños
con muy buena intención, gente que no se puede decir que no es revolucionaria, en la mayoría de los casos, se han dedicado más al tecnicismo que a la consideración ideológica y política en el diseño de las carreras universitarias de todas nuestras universidades. Y prevalece, parece ser, según estos estudiosos a los que me refiero, que efectivamente lo que prevalece en todos esos diseños es la visión europea de la universidad en general. Bueno, fue lo que nos sembraron, fue con lo que nos formamos, pero teniendo conciencia de lo que estamos diciendo, seguro que seremos capaces de dar ese salto. Hay metodologías de esa visión europocéntrica que son válidas para el diseño de un currículum y para otras cosas. Y eso se utiliza en el buen sentido del término. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que agregarle nuestra visión de lo que significa construir socialismo. En este caso concreto, la formación que tenemos que darle a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. Repito una vez más, eso desde mi punto de vista es urgentísimo. Porque entonces es lo que nos va a permitir tener lo que el Che Guevara decía. Hace poco se cumplieron 55 años del asesinato del Che Guevara. Gloria eterna a Ernesto Che Guevara. El Che Guevara, uno de los hombres, de los héroes nuestros de mayor altura ideológica, política, uno de los hombres que supo llevar antes de Chávez de mejor manera la teoría a la práctica. Algunos todavía piensan y siguen diciendo que el Che Guevara, bueno, el guerrillero heroico, no solo fue el guerrillero heroico. Algunos todavía piensan, porque sigue la intención, entre paréntesis, de la derecha nacional e internacional, de desprestigiar al Che Guevara. ¿Por qué creen ustedes que después de 55 años, estas derechas continentales y dirigidas por el imperialismo norteamericano desde la propia CIA, intentan desprestigiar al Che Guevara? Después de 55 años. Uno puede pensar que ya deberían de haberse olvidado de él, ¿verdad? Nosotros no, pero ellos sí. ¿Qué daño puede hacerle el Che Guevara al sistema que quieren estos ultraderechistas seguir manteniendo a nivel mundial si ya tiene 55 años muertos? Muerto porque lo asesinaron. Y eso, lo asesinaron, o mejor dicho, la causa por la cual lo asesinaron en ese momento es la misma por la que 55 años después siguen escribiendo artículos en contra del Che, tratando de desprestigiarlo, siguen dando declaraciones en contra del Che Guevara, etc. La misma causa. ¿Que cuál es? Por lo que dije hace un momento, ese hombre de esa enorme estatura ideológica, moral, el gran revolucionario que
fue, es y será siempre, sigue viva esa referencia. En aquel momento, los tipos pensaron, si lo dejamos vivo, imagínense las revueltas que se formarán en todo el continente cuando se sepa que el Che Guevara está preso. Porque eso pudieron hacerlo. Las heridas que él sufrió en combate no eran mortales. Estaba herido en una rodilla y en una mano. Y que ahí dejó de combatir, porque uno de los tiros del ejército boliviano pegó en la pistola que estaba usando, porque ya se le habían acabado incluso las balas del fusil, y estaba resistiendo con una pistola. Digamos de casualidad, una de las balas pegó en la pistola, dañó la pistola por supuesto, aunque todavía tenía balas, no pudo seguir disparando, pero además le hirió la mano. Y le habían pegado un tiro en una pierna, cerca de una rodilla. Así lo capturaron. No eran heridas mortales. Pudieron darle asistencia médica, curarlo y tenerlo preso, hacerle un juicio, etc. Pero la estatura ideológica, moral de ese hombre era tan inmensa que los tipos analizaron eso. Imagínense lo que pasará el Che Guevara preso. No, eso nos va a causar demasiados problemas. Hay que matarlo. Y lo mataron. Al día siguiente de haberlo capturado vivo. Herido, pero vivo. Y nadie se atrevía a matarlo, además. La orden vino, por supuesto, del gobierno norteamericano. Y habían por lo menos 2 agentes de la CIA ahí en el terreno donde lo tenían preso, en la escuela de La Higuera, en un municipio boliviano. Y ninguno de ellos se atrevió a entrar al cuartico donde lo tenían preso y dispararle. Oficiales del ejército boliviano estaban ahí, un mayor, un teniente coronel. Nadie quiso asumir la responsabilidad. Le tenían un gran temor a lo que representaba ese hombre en ese momento. Y le dieron la orden a un sargento que entonces tuvo que ir a cumplirla. Pero él mismo contó después, ese mismo sargento, a quien por cierto del 67 al 2007, 40 años, ¿no? Y fue en el 17, 50 años después, ya bastante mayor ese sargento, fue atendido por la Misión Milagro del pueblo cubano. Y los médicos que lo atendieron sabían quién era. Parte de la grandeza de ese pueblo que forma parte del ejemplo del Che Guevara. Lo atendió la Misión Milagro, lo operaron de catarata. Y bueno, murió 2 años después, en el 2019. Él mismo contó después que para ir a cumplir la orden tuvo que meterse así de un solo jalón media botella de ron para tratar de agarrar valor, porque él mismo dice que temblaba cuando entró con el fusil a matar a aquel hombre. Y él dice, él mismo contó, que cuando entró, el Che se dio cuenta que efectivamente lo iba a ejecutar. Y lo notó con los nervios, que temblaba, a pesar de la media botella de ron que se había zumbado encima. Y el Che, que estaba sentado en un banquito que le tenían allí, se paró y le dijo, no tenga miedo, dispare, que va a matar a un hombre. Y así él dice que
decía el sargento que entonces para lanzar la primera ráfaga del fusil que tenía, cerró los ojos y disparó. Y la primera descarga le dio al Che en las piernas. Y él dice que ahí cayó el Che, por supuesto, con las piernas destrozadas y derramando mucha sangre, pero casi sin soltar ni un gemido. Y ahí más bien entonces el sargento decía que por compasión se acercó y le hizo unos disparos en un costado para matarlo definitivamente y que no siguiera sufriendo. Por eso lo mataron, por el gigante que ya era el Che Guevara como ejemplo para la revolución continental y mundial. Y sigue siendo la misma de hoy, 55 años después. Ejemplo para los pueblos que seguimos luchando por nuestra libertad y soberanía, por la unidad latinoamericana y caribeña, por el internacionalismo revolucionario. Y entonces ese hombre que no solamente fue el guerrillero heroico, sino que fue un gran pensador y elaboró teoría revolucionaria que llevó él mismo a la práctica en los pocos años que estuvo, del 59 al 65, aproximadamente 6 años, en la Revolución Cubana. Produciendo teoría revolucionaria, leyendo, estudiando y criticando en algunos temas el plan que desarrollaban los soviéticos, por ejemplo, sobre todo en lo económico, y produciendo la propia teoría económica para el proceso cubano. El sistema presupuestario que lo aplicaron y dio muy buenos resultados en esos primeros años de la Revolución Cubana, y primeros y varios años después. El sistema económico prácticamente inventado por el Che Guevara. O sea que realmente era un gran pensador, productor de teoría revolucionaria que llevaba a la práctica. Además iba a las fábricas permanentemente a hablar con los trabajadores, las trabajadoras, a darles esa formación que ese pueblo, cuando estaba comenzando la revolución, era casi todo analfabeta. Ellos, el Che a la cabeza, pero con muchos, incluyendo Fidel, como una gran vanguardia, se dedicaron a educar a ese pueblo. Tiene que ver con lo que estamos diciendo. Educar al pueblo, formar conciencia para que se olviden los imperialistas de intentar dominarnos más por la ignorancia que por la fuerza. Por la fuerza los hemos vencido. Y en esta batalla de las ideas tenemos que seguir venciendo también, porque los hemos vencido, pero hay que insistir mucho en la formación de conciencia, porque parte de los problemas que tenemos, creo que ya lo mencionaba, tiene que ver con ello. El grupalismo, el divisionismo interno, las peleas internas, el individualismo, el egoísmo, el sectarismo, el burocratismo. Todo eso hace mucho daño. Tenemos que buscar la manera de ponernos por encima de todos esos antivalores. ¿Y cómo se logra eso? Conciencia revolucionaria. Conciencia revolucionaria para derrotar todos esos viejos vicios y entonces crear unidad verdadera en nuestra vanguardia y más allá. Y en cuanto a las universidades, entonces, para ir terminando, y por eso recordé al Che Guevara, lo que él llamaba el hombre nuevo. Eso lo necesitamos en esta revolución, mucho. Porque ese hombre nuevo, y nosotros decimos ahora, y la mujer nueva, es lo que otros pensadores revolucionarios llaman el nuevo sujeto histórico.
Y ese es un sujeto histórico que se refiere a lo colectivo. La inmensa mayoría de nuestra población tiene que transformarse en el nuevo sujeto histórico que necesita esta transición hacia el socialismo. Y eso se logra estudiando, analizando, formando conciencia revolucionaria, conciencia patria, conciencia chavista, conciencia socialista. Tenemos que vencer un prurito que todavía existe por allí, que lo utiliza mucho la derecha, que no podemos ideologizar nuestras universidades, porque nos ataca la derecha. Que no podemos hablar de Chávez, del proyecto socialista en las universidades, porque nos van a acusar de ser defensores del pensamiento único. Esa vaina, compañeros, compañeras, y disculpen la expresión, tenemos que acabarla. Porque ¿qué es lo que estamos permitiendo? Cuando nos dejamos arrastrar por eso, estamos permitiendo que prevalezca la ideología de la derecha. Esto es una batalla de las ideas, es una batalla de modelos ideológicos políticos. Esa es la realidad que no podemos perder de vista. Entonces nosotros estamos con estos logros de la revolución resolviendo el problema de la exclusión. Magnífico. Seguimos siendo el segundo país a nivel latinoamericano y caribeño en matrícula universitaria. Magnífico. Pero, ¿dónde está la formación ideológica y política necesaria de todos esos muchachos y muchachas? Sin darnos cuenta, porque permitimos que prevalezca la ideología burguesa, le estamos formando a la oposición, a la derecha nacional e internacional, los profesionales que van a intentar frenar esta revolución bolivariana. Sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Lo cual no quiere decir, no estoy llamando a que frenemos el ingreso universitario, ¿no? Hay que continuar con ese logro, asegurarle a todos los muchachos, las muchachas que egresen de educación media su cupo en las universidades. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer ese trabajo, que además de revisar los pensum, y que yo diría, como una propuesta, la lanzo aquí, ustedes, autoridades universitarias, podría seguirse trabajando la idea y terminar de elaborar una propuesta mejor argumentada y llevarla, por ejemplo, a la asociación Árbol, a la asociación de rectores y rectoras bolivarianos y bolivarianas. Y desde allí elaborar una propuesta para el gobierno nacional y que enfrentemos eso como realmente tiene que ser. Que se le dé vida a aquella vieja idea de la constituyente universitaria. Pero esa constituyente tiene que ser un plan nacional, dirigido por nuestro gobierno revolucionario. Una constituyente universitaria para transformar verdaderamente nuestras universidades en esta coyuntura que estamos viviendo. Y para lograr tener entonces en esa gran mayoría el nuevo sujeto histórico que asegure la continuidad de la revolución bolivariana. Y averigüemos dónde están esos millones de muchachos y muchachas, algunos ya no tan muchachos ni tan muchachas porque egresaron si comenzaron en el 99, en el 2000, 5 años de carrera, egresaron digamos en el 2005.
todos los millones de muchachos y muchachas, algunos no tan muchachos y muchachas, repito, porque egresaron hace ya prácticamente 17 años de nuestras universidades, y de ahí en adelante todos los que han venido egresando hasta las últimas promociones, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo como parte de un plan nacional para el desarrollo científico, técnico, productivo de la nación? Hay que ubicarlos, tenemos que buscarlos, es una tarea. Algunos están incorporados, pero la gran mayoría podríamos decir no. O digamos un porcentaje importante, porque hay que medirlo. No lo tenemos medido, lamentablemente. Pero creo que sí podemos decir que un porcentaje importante no se ha incorporado. Quizás están por ahí molestos con la revolución porque no han conseguido un puesto de trabajo, porque no han sido incluidos en los planes de producción de la nación, por fallas, por errores, etc. Otros, como ya dije, se han ido del país. La fuga de cerebros, que siempre la ha aplicado el enemigo, y la han aplicado con muchachos y muchachas egresados y egresadas de nuestras universidades bolivarianas. Porque bueno, siempre hay unos que rinden más que otros. Siempre hay unos y unas que se forman mejor que otros. Y eso los capta el enemigo y se los llevan. Una de las tácticas que utilizan, lo primerito, es ofrecerles becas. A los de los mejores rendimientos les ofrecen becas y se van becados. Muchos de manera inocente. Los que no son inocentes son los enemigos, que tienen sus planes bien claritos. Y después que están allá, becados, haciendo posgrados, maestrías, doctorados, etc., bueno, los envuelven y allá los dejan. Con buenos sueldos, les prometen de todo, algunas cosas se las cumplen, después otras no, pero allá los amarran y los dejan. Entonces, esa es una tarea urgente. Yo conocí en mi primera etapa como embajador en Cuba, 2004 hasta el 2006, una buena cantidad de muchachos y muchachas que fueron a estudiar medicina allá. Las primeras cohortes, antes que Chávez fundara aquí en Caracas la ELAN nuestra. ELAN, Escuela Latinoamericana de Medicina. Salvador Allende se llama la nuestra. En esa época inicial no existía, por supuesto. Estaba la ELAN de Cuba. Y a través del convenio Cuba-Venezuela, una buena cantidad de muchachos, cientos y cientos de muchachos y muchachas fueron a estudiar medicina a Cuba. Algunos están por ahí trabajando, con algunos y algunas he mantenido algún contacto, pero una buena cantidad de esos muchachos, de esos médicos y médicas, no están con la revolución, están trabajando en clínicas privadas, se fueron al exterior, etc. ¿Por qué? Por fallas nuestras, fundamentalmente. Eso lo digo yo de manera personal y con toda la responsabilidad que eso amerita. Es mi criterio. Allí no involucro a nadie más. Fallas nuestras. Ahora, hay que corregirlas. Estamos a tiempo de buscar a todos esos profesionales de alto nivel, la mayoría, e incorporarlas a nuestros planes de desarrollo nacional. Y con las nuevas generaciones, pues hacer el trabajo desde ya. Y fijarse como meta importantísima la revisión de los pensum de nuestras universidades, para que efectivamente vayamos con el trabajo ya fuera de las universidades, pero con los que son egresados, egresadas, durante todos estos años anteriores de esas universidades nuestras, y junto con el trabajo que tenemos que hacer dentro de las universidades con los que están ahora estudiando, logremos verdaderamente el nuevo sujeto histórico,
Fíjense que, y con esto sí voy terminando, unos números que son importantísimos manejarlos. Ustedes saben cuál es mi formación académica, ¿no? Pero bueno, Chávez también, que tuvo una formación dentro de la Academia Militar dirigida hacia las llamadas ciencias básicas, lo decía siempre, Dios habla por las matemáticas. Hay que tener en cuenta siempre los números. Con los números, generalmente uno entiende más rápido las cosas. Cuando tú hablas de porcentajes, incluso cuando sumas o restas, multiplicas, divides, es más fácil entender cualquier cosa. Unos números de porcentaje, fíjense. En las últimas encuestas más creíbles en el país, cerca del 40%, incluso algunas dicen que el 50% del electorado venezolano se declara indiferente, ni. Y por supuesto, dentro de ese porcentaje hay una buena cantidad de profesionales universitarios, de técnicos, técnicas formados en esta revolución, que se declaran indiferentes. Un porcentaje que debería declararse como revolucionarios, como que apoyan a esta revolución, reconociendo, repito una vez más, errores, fallas, etc. Pero con esos logros que hemos tenido, cualquier cabeza, decía mi abuela, que tenga 3 dedos de frente, tiene que darse cuenta que hay que seguir luchando para resolver lo que tengamos que resolver y empujando este camino revolucionario. Porque si sucediese lo que dije comenzando, en el supuesto negado, que la derecha se montara de nuevo en este país, todos esos logros tratarían de borrarlos. Entonces, hay que trabajar muy duro para que ese porcentaje de niní vaya bajando y se vaya sumando a la revolución. Y eso es conciencia patria. Incluso no es necesario ni decir conciencia revolucionaria, conciencia patria. Conciencia de lo que significa ser verdaderamente libres. Conciencia de darse cuenta que lo que siempre han buscado y la guerra mediática lo que quiere es que siendo explotados, adoremos a nuestros explotadores. Conciencia de esa naturaleza. Porque como nosotros queremos seguir por el camino de la paz, pues entonces vamos a seguir participando en elecciones. Y entonces nuestros candidatos y candidatas tienen que seguir ganando elecciones. Y para ganar elecciones hay que contar con el apoyo de la mayoría de los electores y las electoras. Y esos votos para la revolución tienen que ser votos conscientes. Que no haya que seguir dependiendo, significa eso. Cuando tú dices votos conscientes es que, uno cuando desde la primera vez que decidimos votar por Chávez, ahí nos mantenemos y votamos por Chávez y por los candidatos de Chávez en la elección que sea. Así estemos bravos por alguna cosa, si hay algo que no nos gusta, así sea un candidato o candidata a una gobernación, a la Asamblea Nacional, a lo que sea que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero esos son los candidatos, las candidatas de la revolución. Y nosotros conscientemente votamos por ello, porque los de la oposición son peores que cualquiera de los nuestros que no nos guste. Eso es conciencia. Y eso es voto consciente. Hacia eso tenemos que avanzar. Que nosotros lleguemos, por lo menos, aunque a algunos les pueda parecer exagerado, a un 70% de voto consciente en el país. Que eso significaría, por lo que acabo de decir, que cada vez que haya elecciones del tipo que sea, nuestros candidatos y candidatas no saquen menos
del 70% de los votos, sin estar dependiendo de que si aquel se puso bravo, no se puso bravo, que aquel es niní, que si será que va a votar por los candidatos nuestros o va a votar por la oposición, que anda, que es un guabinoso, que es una guabinosa. No, voto consciente. Yo voto por los candidatos y las candidatas de Chávez, de Maduro, de la revolución, sea quien sea. Nos guste o no nos guste. Bueno, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que es muy difícil, pero sumamente difícil. Y aquí para los universitarios y las universitarias estoy seguro que es más fácil entenderlo. Que en una gama de candidatos y candidatas, por ejemplo, las elecciones para gobernadores, gobernadoras y alcaldes, alcaldesas a nivel nacional, que se han hecho, todas en un mismo proceso. Que entonces donde a mí me toque votar, yo esté feliz con todos los candidatos y candidatas. Eso es muy difícil. Y menos si yo pretendo que todos y todas a nivel nacional sean según mi parecer. Y si no, yo me punto suspensivo y no voto por nadie. Mejor me quedo en la casa. No voy a votar por la oposición, pero me quedo en la casa, me hago el enfermo. ¿A ustedes les han pasado casos así? Como el cuento de la viejita, ¿verdad? Epa vieja, ¿desde cuándo? A los viejitos también les cabe. ¿Viste? Ramón, ¿desde cuándo? Querido camarada Ramón Castillo, un gran abrazo desde aquí. Y a todos y todas, para que nadie se vaya a molestar. Nada más le di un abrazo a Ramón. Doble abrazo para las compañeras. Para todas. Y un beso en la mejilla. Entonces, a eso tenemos que apuntar, en eso tenemos que pensar nosotros. Ahí sí tenemos que pensar todos los días, como equipos de trabajo. Seamos un equipo político en la universidad, por ejemplo, en la UNEYES o en la Bolivariana o donde nos corresponda, pero un equipo político que debe estar engranado con el equipo político estatal. Y de allí engranado con el equipo político nacional. Yo sé que todavía eso no es fácil, pero tenemos que buscarlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pensando todos los días. Así como nuestro instinto de supervivencia nos hace que no pensemos en la muerte, sino que bueno, cuando llegó, llegó. Sí, entonces tenemos que hacer consciente y pensar todos los días en la planificación estratégica que necesitamos desde el sitio que nos corresponda para trabajar y avanzar en función de la revolución. Este es un tema que pareciera aislado de la universidad, pero no, porque precisamente mientras mayor conciencia tengan nuestros estudiantes, muchachos y muchachas, que la mayoría ya están en edad de votar, de 18 para adelante, mientras mayor conciencia tengan todos los estudiantes universitarios, y si no todos y todas, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes universitarios y de esos egresados, de esos millones de egresados y egresadas de todos los años anteriores de nuestras universidades, deberían ser votos conscientes para la revolución, si tuviesen la formación de conciencia necesaria. Bueno, no lo tenemos aún, estamos a tiempo, hay que hacerlo. Y allí lo mediático juega un papel importante. Aquí, ¿quiénes están especialistas en lo mediático? Joaquín Rondón lo vi por ahí. ¿Qué se hizo Joaquín? Se fue. Creo que estaba sentado allá, ¿no? Se mudó.
Se mudó. Seguro que está alguna poetisa por allá y la está atendiendo. Atendiendo a las poetisas, poetas. Muy bien, como siempre. En lo mediático, levanten la mano los expertos en mediática, en la Big Data. Hay pocos aquí, fíjense. Hay pocos y pocas. Hay que trabajar muy duro la parte mediática, porque el enemigo no descansa. Y ahora con los medios de comunicación modernos, más fácil que le envenenen la mente a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. No necesitan tener que si la radio tal o cual en manos de la oposición, no necesita tener las televisoras tales o cuales en manos de la oposición. No, las redes sociales, todo lo que circula por las redes sociales. La Big Data, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y organizarse y trabajar en función de eso para contrarrestar con nuestros planes comunicacionales la guerra mediática de la derecha nacional e internacional. Eso no descansa. Fíjense un ejemplo rapidito, porque lo vi, creo que fue ayer o antier. Yo no tengo tiempo para meterme mucho en todo lo que significa eso de las redes sociales, pero tiene que haber equipos dedicados a eso, salas situacionales dedicadas a eso. Hay que organizar los equipos para eso. Y a los muchachos, a las muchachas se les hace más fácil. Yo prácticamente soy analógico. Y me he dedicado y he aprendido algunas cosas de lo virtual. Hace poco me mandé, porque generalmente lo que más veo es lo que me rebotan, se llama, ¿verdad? Me rebotan, me reenvían, etc. Ayer o antier me reenviaron una cuestión que está circulando por ahí, quizás ustedes lo vieron, algo así como que con los acercamientos que supuestamente ha tenido el gobierno nacional con el gobierno gringo, entonces algunos líderes de la revolución han podido mover sus cuentas en el exterior, que las tenía bloqueadas el imperialismo. Están los líderes de la revolución moviendo sus cuentas bancarias en el exterior. Y ahí me nombran a mí. Alguna gente puede pensar que eso es verdad. Y nombran a otros. Y así como es mentira lo mío, es mentira la de los demás. Pero es que eso viene desde hace años, ¿verdad? Y de vez en cuando lo sacan. Y hay gente que duda. Hay algunos que, ojalá que aquí no exista ninguno, pero podría existir alguien que pueda estar pensando, este profesor Adán viene aquí a hablar paja, tanta paja de socialismo y no sé qué vaina, y tiene cuentas en el exterior de no sé cuántos miles o millones de dólares. Ese sí es verdad que es cara dura. Hay gente que se deja confundir con eso. Hay gente que piensa que eso puede ser verdad. Por lo menos los ponen a dudar. Cuando nosotros tenemos la conciencia suficiente, debemos decir, yo sé que esa vaina es mentira. Eso es falso. Porque si de verdad, para seguirme poniendo como ejemplo, yo tuviese cuentas de millones de dólares en el exterior, pues de verdad se sabría con pelos y señales, como si se sabe de otros que lamentablemente han traicionado la revolución y tuvieron que salir corriendo de aquí y están protegidos. Lo que realmente cometieron actos de corrupción, traicionaron a Chávez, a la revolución, y se llevaron miles y millones de dólares del país, aprovechando los cargos que le dio la revolución. Esos se fueron del país y son protegidos por el imperio. De esos el imperio no dice nada porque son verdaderamente los que el imperio protege porque se aliaron a ellos. Si eso fuese verdad, se sabría verdaderamente y a lo mejor ya yo hubiese tenido que salir corriendo de aquí.
porque la ley está funcionando. Donde se descubre, donde la revolución ha descubierto un corrupto, se le aplica la ley. Los que no están presos fue porque les dieron pitazo, se dieron cuenta o decidieron antes que los descubrieran completamente salir corriendo e ir a protegerse en Estados Unidos o en algún país europeo. Hay un dicho muy cierto que dice que hay tres cosas que es muy difícil esconder, ¿no? La tos, no recuerdo cuál es la otra, y el dinero. El amor, el embarazo. Son varios entonces, el amor, el embarazo, la tos y el dinero acumulado. Por más escondido que tú lo quieras tener, no lo puedes ocultar. Eso se descubre. Pero entonces a través de la guerra mediática hacen dudar a alguna gente. ¿Ven? Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y una de las cosas, tener nuestros propios aparatos de contraofensiva mediática. Y contrarrestando esa contraofensiva, esa ofensiva con nuestra contraofensiva mediática, estamos haciendo también labor de formación de conciencia. Porque a través de nuestros medios de comunicación, de nuestras plataformas comunicacionales, usando todo lo que haya que usar, como ha dicho el presidente Maduro, incluso las paredes, redes, paredes y todo lo que haga falta. Con nuestro plan comunicacional le aclaramos situaciones a la gente que pueda estar confundida. Es una tarea urgentísima, que también es un tema de largo conversar, pero no me voy a detener más ahí. Simplemente anótenlo como una tarea que hay que hacer. Muy importante también. Para seguir disminuyendo ese porcentaje de indiferentes y que se sumen verdaderamente a la revolución. Lo comunicacional tiene que servir para promocionar nuestras universidades. Que con las debilidades que tenemos y sabemos que hay problemas de infraestructura, etcétera, los presupuestos un poco debilitados, pero eso no es por culpa del gobierno. El gobierno sigue con lo poco que le llega de las divisas del exterior por el bloqueo que nos impusieron los gringos, sigue destinando de lo que tenga el 76% mínimo para los planes sociales. Y ahí están los presupuestos universitarios. Que no alcanzan, bueno, pero ahí está distribuida, nuestro PIB distribuido de manera equitativa. Y buscando la forma de no descuidar, que no se cierre una universidad por falta de recursos. Pero hay problemas, por supuesto. Pero con todos esos problemas hay que seguir avanzando y hay que seguir entonces una labor comunicacional, promocionar nuestras universidades. Porque a pesar de las dificultades, seguimos trabajando para dar una educación de alto nivel, gratuita, y tenemos que agregar ese ingrediente de formación integral donde el elemento ideológico y político debe estar incluido sin ninguna duda. Quitándonos ese prurito de que nos van a atacar de pensamiento único, que si nos van a decir que estamos ideologizando las universidades. Incluso mi posición muy particular es que y yo lo he hecho en algún momento, al que nos diga algo como eso, hay que decirle sin temor, sí, nosotros tenemos que ideologizar nuestras universidades, porque si no va a seguir prevaleciendo la ideología burguesa, la ideología de la derecha, la ideología que quiere frenar esta revolución. Sí tenemos que ideologizar nuestras universidades. .
Porque otro porcentaje importante de tener en cuenta, compañeros, compañeras, es que en el último registro, ahorita, hace 2 meses atrás, la última inscripción de los estudiantes nuevos y nuevas en nuestras universidades, para nuestras universidades, cerca del 50% escogió las universidades autónomas. Y si tenemos fallas nosotros en nuestras universidades bolivarianas, en lo que a formación ideológica se refiere, en la conformación de los pensum para lograr el nuevo sujeto histórico que la patria necesita, imagínense cómo están en ese sentido las llamadas autónomas. Y un altísimo porcentaje de estos muchachos nuevos y nuevas están escogiendo esas universidades. ¿Por qué? Porque parte de la guerra mediática, el enemigo ha logrado de alguna forma desprestigiar en algunos aspectos a nuestras universidades. Eso hay que salirle al paso. Una de las mejores vías, una de las mejores maneras, la contraofensiva mediática. Tenemos que mostrar que a pesar de las dificultades, como ya dije, no hay mejor opción para un muchacho, para una muchacha que esté egresando de la educación media, que inscribirse en una universidad bolivariana. Hay que promocionar nuestros logros y ese es uno. Eso es contraofensiva mediática. Decía un amigo mío, llanero como nosotros, y con un dicho muy criollo, y que quizás a algunos no les guste mucho, pero yo creo que es válido. Hay que hacer como la gallina que cacarea el huevo cuando lo pone. Tenemos que cacarear nuestros logros, y en este caso concreto, los logros en lo que a educación universitaria se refiere. Reconocer las fallas que tenemos y organizarnos con mucha unidad, con mucha conciencia patria para resolver lo que tengamos que resolver. Y seguros que, como alguien dijo por aquí por el lado derecho, pero no nos confiemos, sigamos trabajando muy duro para lo que refiere a la universidad y a todo lo que es el proceso. Trabajar conscientes que no volverán. Un gran abrazo para todos y todas. No volverán, viviremos y venceremos.